volver a grabar. Y entonces les voy a compartir la pantalla para que terminemos de ver el video. Multiplican y comienzan a asumir funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan también todas las células sanguíneas, las nefronas, las neuronas, el cerebro, la médula espinal y el corazón. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos empiezan a formarse, así como el tracto gastrointestinal. Es durante este tiempo, en el primer trimestre, que el embrión tiene mayor riesgo de daños a raíz de factores que pueden causar anomalías congénitas. Esto incluye ciertas medicinas, consumo de drogas ilícitas, consumo excesivo de alcohol, infecciones como la rubiola y otros factores. Al avanzar el primer mes, también aparecen pequeños brotes que se convertirán en los brazos y piernas. Algunos nervios craneales son visibles. Se forman las estructuras necesarias para el desarrollo de los ojos y los oídos. Se forma tejido que se ha de convertir en la columna y otros huesos. El corazón continúa desarrollándose. La sangre se bombea a través de los vasos mayores. Los pulmones comienzan a formarse. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros. En el segundo mes, se forman los pezones y los folículos pilosos. Los brazos crecen y se desarrollan los codos. Se pueden observar los dedos del pie. Todos los órganos esenciales han comenzado a crecer y el corazón empieza a latir. Los párpados están más desarrollados y comienzan a cerrarse. Las orejas comienzan a tomar forma. Las características faciales se vuelven más distintivas y los intestinos rotan. Al concluir este mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros. En el tercer mes empieza la etapa fetal. La cara está bien formada. Las extremidades son largas y delgadas. Aparecen las uñas en los dedos de las manos y los pies. Aparecen los genitales. El hígado está produciendo glóbulos rojos. Todos los órganos ya están formados. El feto puede moverse y cerrar los puños. Aparecen brotes para los dientes. A fin del tercer mes, el feto mide unos 12 centímetros. Para el cuarto mes, la piel del feto es casi transparente. Un pelo fino llamado lanugo se desarrolla en la cabeza. Los huesos y el tejido muscular se siguen desarrollando y los huesos se vuelven más duros. El feto puede oír, succionar y orinar. Además, en este mes también se forman las huellas dactilares. Al finalizar el cuarto mes, el feto mide unos 20 centímetros. En el quinto mes, una cubierta grasosa denominada unto sebáceo comienza a recubrir el feto. El unto sebáceo ayuda a proteger la delicada piel del feto de las abrasiones, los agrietamientos y los endurecimientos que pueden aparecer por la exposición al líquido amniótico. En este mes, el feto es más activo y continúa moviéndose y flotando. La madre puede sentir una agitación en la parte inferior del abdomen. Esto se llama primeros movimientos fetales. Para entonces, el lanugo cubre todo el cuerpo del feto. Como dato curioso, el lanugo ayuda a mantener el unto sebáceo en la piel. También, el meconio, primera deposición del feto, se forma en el tracto intestinal. Aparecen las cejas y las pestañas. El feto es más activo con aumento del desarrollo muscular. La madre puede sentir el feto moverse. El latido del corazón del feto puede escucharse con un estetoscopio. Aparecen las uñas de los pies. El resto del embarazo es crecimiento y maduración. Al finalizar este mes, el feto puede tragar y mide unos 30 centímetros. En el sexto mes, la médula ósea comienza a producir glóbulos. Se desarrollan las vías respiratorias inferiores de los pulmones. El feto empieza a almacenar grasa y la piel se vuelve menos transparente. Las cejas y las pestañas están bien formadas. Todas las partes de los ojos están desarrolladas. El feto puede sobresaltarse en respuesta a los ruidos fuertes. Las huellas de los pies y las huellas digitales se están formando y también se forman los sacos de aire en los pulmones, pero los pulmones aún no están listos para trabajar por fuera del útero. A finales del sexto mes, el feto mide unos 37 centímetros. En el séptimo mes, el cerebro del feto crece rápidamente. El sistema nervioso se desarrolla lo suficiente para controlar algunas funciones del cuerpo. Los ojos del feto ya pueden distinguir entre luz y oscuridad.
El aparato respiratorio, aunque inmaduro, produce agente tensioactivo. Esta sustancia ayuda a que los alvéolos se llenen de aire y evita que colapsen y se peguen cuando se desinflan. El feto también practica la deglución y al finalizar este mes mide aproximadamente 42 centímetros. Para el octavo mes, el feto crece rápidamente y acumula mucha grasa. Se presenta respiración rítmica, pero los pulmones no están completamente maduros. Los huesos están completamente desarrollados, pero son aún blandos. El cuerpo del feto comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. Los ojos pueden enfocar y parpadear. La mayor parte del vello fino corporal desaparece. Al finalizar el octavo mes, el feto mide unos 47 centímetros. Finalmente, en el noveno mes, todos los sistemas están funcionando. El feto pesa unos 2.5 kilogramos, sigue aumentando de peso, pero probablemente no aumentará mucho más. La piel no está tan arrugada. A medida que se forma grasa bajo la piel, el feto tiene patrones de sueño definidos. El corazón y los vasos sanguíneos están completos. Los músculos y los huesos están completamente desarrollados. Para entonces, el lanugo ha desaparecido, excepto en la parte superior de los brazos y los hombros. Las uñas pueden extenderse más allá de las puntas de los dedos. El cabello de la cabeza ahora es grueso y más denso. El feto está listo para nacer. En el momento del nacimiento, un bebé de tamaño medio medirá unos 50 centímetros. Y así es como se da la fecundación y el desarrollo embrionario. Espero que la información te sea de utilidad. Recuerda que si tienes alguna sugerencia. Bueno, chicos, entonces, pues era cortico el video, interesante porque allí están todas las etapas del desarrollo embrionario y cuál es el desarrollo precisamente de cada una de las etapas, qué órganos y qué funciones empieza a, a generar, ¿sí? el feto y el embrión desde, desde su concepción hasta que ya pues sale a flote a través del parto. ¿Listo? Entonces, ya habíamos visto las etapas, en qué consiste ya la parte del parto, pero entonces también en la guía quería yo tratar un asunto referente al cuidado del sistema reproductor, al cuidado del cuerpo. ¿Por qué quiero tratar ese aspecto? Porque resulta que, si bien es cierto, pues en toda la población existen enfermedades de transmisión de orden sexual, ¿sí? Resulta que en la población adolescente es donde se puede percibir mayor cantidad debido a su inexperticia o debido al desconocimiento o a la ignorancia que tenemos frente a algunos temas que se derivan precisamente de la parte de la sexualidad y la reproducción, ¿no? Además de los embarazos no deseados. Entonces es importante que unamos este tema al grueso del tema principal, que es el tema de reproducción, precisamente para tener bases para llevar a cabo una salud del sistema reproductor y de nuestro cuerpo adecuadamente. Espérenme que me están pidiendo ingreso. Ay, Dios, ¿dónde es? Bueno. Resulta que el sistema reproductor, ¿no? es o tiene un funcionamiento que es dinámico, es decir, que no se queda quieto, sino que siempre evoluciona. Y debido a esa evolución necesita mucha energía, que el metabolismo pues sea prolijo, ¿sí? en su funcionamiento, precisamente para que éste pueda funcionar, ¿no? Entonces, dadas estas circunstancias,
Y como cualquier órgano, como cualquier sistema que nosotros tengamos en el cuerpo, pues debemos cuidarlo precisamente para que, para que el funcionamiento de este pues sea el óptimo, el mejor, derivado de todas las funciones que este realiza, ¿sí? Inicialmente podríamos relacionar un buen funcionamiento del sistema reproductor y asociarlo más bien a la parte de la limpieza, por ejemplo, ¿no? A la parte de la limpieza de toda la limpieza corporal, específicamente de los órganos sexuales, que son pues los más importantes dentro de los elementos que conforman el sistema reproductor. ¿Por qué la limpieza? Pues porque nosotros, ustedes saben que nosotros expelemos de alguna manera olores, secreciones, etcétera, que pueden ser en su momento eh, un poco incómodos, ¿sí? Molestos, puede decirse, y pueden generar de alguna manera algún tipo de infección. Entonces, la idea es que empecemos a incluir en nuestro acontecer diario, ¿sí? Este tipo de tips, por decirlo, para que tengamos una buena salud del sistema reproductor. Y dentro de ellos está como primera medida el aseo diario de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Ya a nivel interno, ustedes saben que pues se da una transformación, ¿sí? Cuando sucede lo que acabamos de mirar, tanto en el video como en la explicación, que es el proceso de la fecundación. Muchas veces durante las relaciones sexuales no tenemos precaución, no tenemos cuidado y eso hace parte también de la salud que nosotros tenemos que tener, de la previsión que debemos tener nosotros frente al cuidado de nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? En el sentido de proveernos de elementos que nos ayuden a evitar dos cosas principalmente. Una, los embarazos que no son deseados con métodos anticonceptivos que pueden ser químicos o también pueden ser naturales, de barrera, etcétera, pero también, y la segunda parte sería la generación o el contagio de infecciones de transmisión de orden sexual por la falta de, bueno, de estabilidad en la pareja y demás aspectos que pueden derivar precisamente que nos contagiemos de una enfermedad de transmisión sexual y lógicamente por la falta del uso de unos mecanismos de barrera que impidan el paso o la transmisión de este tipo de enfermedades de una persona a otra, ¿sí? Durante las relaciones sexuales, durante un beso, por ejemplo, etcétera. El punto aquí es que tiene que haber generalmente un intercambio de fluidos que permita precisamente la transmisión de un individuo que está enfermo a otro que pues no lo está y de esta manera se contagia, ¿sí? Como nuestros genitales, ¿no? Son zonas que de alguna manera están expuestas, ¿no? Generan, como ya les digo, alguna especie de secreciones mucosas, ¿no? Que son, como decir, un caldo de cultivo, o sea, propician que haya un desarrollo de microorganismos que pueden tornarse infecciosos, ¿sí? Y que nos pueden enfermar, que nos pueden causar molestias, fiebres, brotes, olores, secreciones, etcétera, ¿sí? Que pueden causar inclusive enfermedades serias, de unos tratamientos, como ya les digo, incluso invasivos. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, por ejemplo, se recomienda el uso de jabones que no tengan pHs elevados, por ejemplo, jabones que no sean irritantes, que sean de orden neutro, ¿sí? Para tener siempre limpias las zonas que pues están expuestas o por ejemplo los genitales que son exteriores, porque ustedes se acuerdan que cuando vimos el sistema reproductor nosotros teníamos órganos genitales o órganos reproductores externos e internos, ¿cierto? Entonces, este tipo de cuidado puede servirnos precisamente para
que no tengamos esta serie de microorganismos que nos pueden infectar de cualquier manera y así evitar el contagio con otras personas. Hay unas infecciones que son transmitidas por el contacto sexual, ¿sí? Estas son unas enfermedades que son infecciosas y se derivan del intercambio de fluidos, como ya les decía, que en este caso serían, por ejemplo, los fluidos vaginales en la mujer con los fluidos del hombre, que en este caso pues vendría a ser el semen. Y esto se da principalmente en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, estas enfermedades pueden, como ya les decía anteriormente, tener unas consecuencias incluso Profe, graves. a la distancia te levanto la mano. Alex, ajá, No, 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 se me fue, qué pena. ajá, ya. Bueno, entonces, les decía que estas enfermedades pueden tener una connotación bastante grave debido a la exposición, al tiempo, inclusive a la falta de tratamiento que se pueda hacer por vergüenza o por desconocimiento, por ignorancia, etcétera. Entonces, estas son las enfermedades que nosotros debemos tratar de evitar para pues, que nuestro organismo y nuestro sistema reproductor principalmente esté sano, ¿sí? Al tener consecuencias graves a la salud, inclusive hay enfermedades de orden sexual que pueden causar hasta la muerte. Entonces, la idea aquí es que nosotros, no por esta falta de conocimiento ni por de pronto vergüenza o, ¿qué les digo yo? Falta de empatía y puede ser inclusive sabiendo o no sabiendo que podemos ser transmisores, porque todos podemos ser transmisores, pues no nos importe y entonces empecemos a tener de pronto alguna actividad sexual sin protección. La idea, pues inicialmente es que ustedes se cuiden mucho, ¿sí? ¿En qué sentido? Pensaría yo en el sentido de evitar al máximo, porque ustedes están muy pequeñitos, el contacto sexual con la pareja que tengan. Pero pues si ya eso no se da, ¿no? Que sí lo hagan de una manera responsable, a través del uso de los mecanismos de defensa que tenemos nosotros para evitar el contagio de estas enfermedades, como son, por ejemplo, los preservativos, y para evitar embarazos no deseados, como son los métodos pues, de anticoncepción, ¿no? Alrededor de, o sea, enfermedades de transmisión sexual hay muchísimas, pero dentro de las más importantes que se pueden conocer está, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis, el herpes, ¿no? El SIDA, que es tan tenaz. Mejor dicho, todas las enfermedades de transmisión sexual son difíciles de manejar, son de alguna manera incluso hasta vergonzosas en algunos casos y por eso la falta de tratamiento, pero pues para evitarnos la vergüenza de pasar por un ginecólogo, por un urólogo, por un médico que nos diga, no, mira, esto, tu enfermedad se originó a raíz de un contacto sexual, entonces pues tenemos que colocar las barreras correspondientes para evitar esto, ¿cierto? En la guía que les va a presentar el día de hoy, a través del grupo, podemos encontrar algunas de las enfermedades que son como más representativas. Sin embargo, me gustaría que, pues, si hay inquietud en alguno de ustedes y si quieren de pronto ganarse un puntico adicional, como a mí me gusta poner, si quieren averiguar, hacerse una exposición cortica de unos 3 minutos con respecto a alguna enfermedad de transmisión sexual que ustedes quieran darnos a conocer, sus características, de pronto el tratamiento, cuál es la manera de, de transmisión o cuáles son los síntomas, por ejemplo, estaría súper chévere. Me piden nomás el espacio y yo les doy con mucho gusto la participación. Me parecería muy, muy chévere que ustedes lo pudieran hacer. Además que estos temas yo creo que pues son de interés de todos. Y direccionando esto con respecto a la parte de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Pero también hay otro tema que es
no menos importante, a la hora es muy importante, teniendo en cuenta que en Colombia hay unas tasas muy elevadas de embarazos no deseados en personas adolescentes. Digo personas porque pues no únicamente se embaraza la niña, sino que también el joven, el padre, también se embaraza. El embarazo es de 2. Entonces, estas tasas o este alto índice de embarazos en población adolescente, em, como ustedes saben, pueden marcar la vida, el futuro de estas generaciones. Pero incluso para evitar este tipo de circunstancias, hay métodos que podemos utilizar, pero para ello debemos conocerlos, ¿cierto? Entonces, ya para finalizar esta disertación y esta explicación del día de hoy, quiero dirigirme un poquito hacia esos métodos que ustedes pueden conocer, ¿sí? Para que cuando sea pertinente, pues los puedan utilizar, los utilicen de hecho, a fin de evitar este tipo ¿qué les digo yo? De situaciones que pueden, como les digo, cambiar de alguna manera o de muchas maneras o totalmente su vida de adolescentes haya una responsabilidad. No quiero decir que los adolescentes no sean responsables, deben ser responsables, pero tener responsabilidades que no tengan que ver con la crianza de un niño. Pues para eso ya habrá tiempo. Ahorita dediquémonos a estudiar. Cero TikTok, por favor. Cero reggaetón. Voy a hacer una campaña, no mentira. Bueno, entonces están los métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Estos son, puede decirse algo como unas prácticas, ¿no? Unos dispositivos, ¿no? Que utilizamos los seres humanos para prevenir, o sea, a manera de barrera, para prevenir que haya la fecundación como tal, que haya un desarrollo embrionario, por lo tanto que haya un embarazo. Hay de diferentes tipos, ya les decía yo, inclusive hay unos para hombres, otros para mujeres, hay unos definitivos, hay unos temporales, hay unos que son naturales, hay otros que son inducidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay que hacer dos salvedades. La gran mayoría de estos no únicamente están direccionados es a la parte de la anticoncepción, es decir, a evitar los embarazos, no así para evitar la transmisión de enfermedades de orden sexual. ¿Sí? Eso sí quiero que lo tengamos muy, muy presente. El único dispositivo anticonceptivo que nos va a ayudar en los dos elementos es el preservativo. Es decir, con el preservativo evitamos el contagio de enfermedades de transmisión sexual y adicionalmente evitamos un embarazo no deseado. Los demás métodos anticonceptivos única y exclusivamente trabajan precisamente para evitar y ser una barrera para la concepción. ¿Sí? Hay métodos naturales que, pues, si bien es cierto, son, ¿qué les digo? Se utilizan, pues no, a veces no son efectivos, ¿sí? ¿Y por qué no son efectivos? Porque pues, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, el método del ritmo. Las mujeres a veces no son muy regulares y un método como este, un método natural, siempre tiene que llevarse a cabo cuando cuando una mujer es muy regular en sus periodos, ¿sí? En sus periodos, pues ella sea como un relojito, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otro? Interrumpir el coito, por ejemplo. Ese es un método natural, pero no es efectivo, porque durante la relación sexual también hay intercambio de fluidos. Y en ese intercambio de fluidos, el líquido seminal, pues obviamente va a tener la presencia de semen. El semen va a tener presencia de espermatozoides y entonces alguno de estos puede llevar a cabo la fecundación. Entonces, ninguno de los dos métodos que son naturales o que actúan o pueden ser unos anticonceptivos naturales, pues son mayormente efectivos, ¿sí? Además, pues tienen que ver mucho con las características de la mujer, el flujo vaginal que tenga, alguna presencia de, no sé,
hormonal, ¿sí? La temperatura corporal. Bueno, son muchas características que de pronto deberíamos tener en cuenta como para hacer uso de estos métodos. Por eso, si bien es cierto, como les digo, hay personas que pueden utilizarlo, no son los más recomendables. Hay unos métodos de barrera, ¿sí? O sea, que son como un límite, ¿sí? Que no permiten, por ejemplo, que el espermatozoide llegue hacia el óvulo y lo fecunde. Entonces, actúan como un obstáculo, como un muro de contención, ¿sí? Para que el espermatozoide llegue hasta cierta parte, pero no tenga ningún contacto con el óvulo. Estos métodos pueden ser, por ejemplo, el preservativo o condón, ¿sí? Que ustedes saben que está hecho de látex, ¿no? Se coloca en el momento en el que el hombre ya está teniendo una erección, ¿no? Y durante la relación sexual protege precisamente de que el hombre o el pene del hombre que está secretando líquido seminal, este líquido tenga contacto directo con el fluido o el flujo vaginal de la mujer y pues se vaya a escapar, por decirlo de alguna manera, un espermatozoide que pueda fecundar el óvulo. Sí, otro método anticonceptivo puede ser el diafragma, ¿no? Que es un dispositivo que generalmente se hace en silicona y se introduce en el fondo de la vagina, ¿no? Tapando la parte del cuello del útero de la mujer. Entonces ahí, al tapar el cuello del útero, impide el paso del espermatozoide. Perdón, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de Informados? Sí. Ya subieron el video de la Guerra Fría. Perdón, una noticia que me trae Don Alejo. Bueno, y adicional podemos encontrar un dispositivo intrauterino, también denominado el DIU, ¿no? Que es puede ser de los más utilizados. ¿Por qué? Puede ser, por ejemplo, la T de cobre. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza en más cantidad? Inicialmente, pues este es uno de los métodos que las EPS brindan a las mujeres, ¿no? Entonces es un tratamiento que no es costoso, que es durable, ¿sí? Una T de cobre puede incluso durar hasta unos 10 años, pero tiene el riesgo, o no riesgo, sino que tiene que estar muy sometida a un control, por lo menos anual, porque este puede descender, ¿sí? Se introduce en el fondo de la vagina, pero entonces debido, por ejemplo, a fuerzas, a movimientos, a presiones que tenga la mujer, este puede desprenderse, ¿sí? Y entonces puede pues no ser funcional. Hay otros DIU que son muy efectivos, pero que son a su vez muy costosos. Uno denominado Mirena y otro denominado Yaides, que si bien es cierto, tienen altísimo costo, o bueno, no altísimo, tienen un costo elevado de alguna manera en la adquisición y su tiempo es menor en comparación con la T de cobre, por ejemplo, brindan una barrera de protección hormonal, ¿sí? Estos son unos dispositivos que están hechos en plástico y que tienen una carga hormonal que únicamente va a actuar en la parte del útero. Es decir, que no va a producir como generalmente producen las pastillas o las inyecciones, manchas o elevación del peso o, por ejemplo, dolores de cabeza, etcétera. ¿Por qué? Porque esta barrera únicamente actúa en la parte del útero, en la parte uterina. Es decir, que las hormonas se secretan ahí mismo, nada más. No tienen contacto con el resto de nuestro cuerpo. Inclusive disminuyen el flujo sanguíneo, es decir, o el flujo de sangrado más bien, los dolores de los, creo que ya nos queda menos de un minuto, los dolores de la menstruación, etcétera. Pues son unos de los métodos más eficaces en cuanto a
a la protección, porque tienen alrededor de un 99% de protección frente a un embarazo. Nos faltaron unas cositas respecto a estos métodos que las podemos ver, creo que tenemos clase el jueves, entonces en un momentico las vemos y luego nos desconectamos para poder hacer el desarrollo de la guía. Chicos, espero que haya sido de su interés el tema. La guía pues es chévere porque es un tema que creo que nos atañe a todos, a nuestro cuidado y pues yo espero que haya estado bien la explicación. Cualquier cosa, por favor me comentan para yo retroalimentarles y ahora les adjunto la guía más tardecito para que ustedes puedan desarrollarla en sus cuadernos y pues presentarla oportunamente ya la próxima semana. Entonces, que tengan un muy buen día y pues un abrazo. Cualquier duda, quedo pendiente. Gracias, profe. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Chao, Bueno, profe. Gracias, profe. que estén muy bien. Gracias. Hasta Saludos. luego, profe. Bueno, chaito, que estén muy bien.